Ahora vamos a buscar en nuestra Biblia la lectura bíblica para este momento, que la podemos encontrar en el Daniel 2:28. Dice aquí el profeta: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios bendiga su palabra. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Como familia, estamos aquí junto con mi esposa, mis dos hijos. Estamos muy contentos de estar aquí. David, mi cuñado, nos invitó y siempre estamos disponibles para la iglesia para la que nos pide, así que no hay ningún problema. Estamos arrancando un poquito del frío porque en Chile en estos momentos estamos en invierno. Y mi esposita le cuesta todavía esa parte de Chile, así que aprovechamos de arrancarnos aquí al calor. Yo ya tengo que volver esta semana, tenemos trabajo ahí que hacer, entran los alumnos. Allá las clases en la Universidad Adventista empiezan en marzo y terminan en diciembre, y ahora estamos en el break de invierno. Y ya empiezan las clases y tengo que estar. Mi esposita tiene el privilegio de quedarse unos días más aquí junto con sus hermanos y su mamá. Cuando uno tiene niños chicos, que es el caso de nosotros como familia, uno empieza a repasar la historia, ¿cierto? Empieza por las bellas historias de la Biblia y trata de volver a contarle toda esa historia. Y es interesante porque a pesar de que muchas veces uno la ha estudiado y muchas veces uno la ha leído y las tiene en la memoria, al repasarla nuevamente con los niños generalmente uno va encontrando nuevas cosas y que vienen a ser un poco sabrosos para la vida, porque uno evidentemente va cambiando de pensamiento y va cambiando de ideas en medida que uno va creciendo. Y hay una historia que a mi hijo Samuel le encanta mucho, que es la historia de Daniel. Y evidentemente es muy interesante la historia de Daniel y todo lo que sucede con Daniel y sus tres amigos. Y dentro de la historia de Daniel hay aspectos que a mí me llaman mucho la atención. De formación, yo soy psicólogo, entonces hay aspectos de la psicología que uno va tomando y va rescatando y va descubriendo dentro del relato bíblico que son bastante interesantes. En el caso de Daniel, esta historia nosotros la sabemos, es muy conocida y sabemos lo que más o menos en términos generales sucede, pero vamos a analizar algunos aspectos de esto y tiene que ver principalmente con la identidad. Hagamos esta primera parte un poco más interactiva. ¿Qué es la identidad? ¿Quién se atreve? A ver, lo que usted crea. ¿Qué es identidad? A ver. Lo que uno es, ¿sí? Ya, la diferencia entre una persona y otra. ¿Qué más puede ser la identidad? La personalidad, ¿sí? El carácter, muy bien. Si le preguntamos a usted, hermano, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? Lo primero. El nombre, perfecto. Mi hermana, ¿quién eres tú? Ya nos dijeron el nombre. ¿Qué otra cosa? Ya, nacionalidad y que hija de Dios. Mi hermana Dilma, si le preguntamos, ¿quién eres tú? Ya no puede decir nombre y su nacionalidad. Una hija de Dios, cristiana, se identifica. ¿Qué más? A ver, ¿quién eres tú? Nombre, dijeron país, dijeron que eran cristianos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te identifica? Ya, muy bien, estudiante. La identidad es un proceso de formación social. La identidad no se da solamente en la parte íntima o en la intimidad con uno mismo, sino se da en la interacción social, es una construcción social. Dentro de la psicología se llama así, construcción social.
Y básicamente la identidad es un conjunto de rasgos que van definiendo tu personalidad. Son conjuntos de rasgos que van definiendo o características que te diferencian también de las otras personas, como decía muy bien la hermana. Es decir, son tus características personales, únicas, tu identidad. Lo interesante es que esta identidad, es decir, tus características, tu conjunto de rasgos característicos tuyos, también determinan tu conducta. Es decir, es no solamente lo que eres, sino también lo que haces. Evidentemente, cuando uno es niño, las personas más importantes en la vida son nuestros padres. Y nuestra identidad va siendo chocada, contractada con lo que nuestros padres van creyendo de uno. Si nuestros padres nos dicen, hoy que eres ordenado, que eres un buen hijo, que eres un buen cristiano, que eres etcétera, 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 en medida que nuestros padres nos van diciendo eso, nosotros como niños vamos creyendo lo que nuestros padres nos van diciendo, porque son nuestros mayores referentes. En distintas oportunidades, en una oportunidad me tocó hablar, por ejemplo, con padres, con apoderados de colegio, niñitos pequeños. Entonces yo vengo y les decía, ustedes de alguna forma, desde su lenguaje, hay un autor que se llama Echeverría que dice que el lenguaje crea la realidad. Es decir, a partir que nosotros hablamos, creamos la realidad. Entonces, desde el lenguaje nosotros vamos hablando con nuestros niños y vamos imponiendo un rol dentro de la casa. Entonces, siempre en la casa hay uno que es el desordenado, uno que es el estudioso, uno que es el ordenado, y vamos marcando esto en la familia como padre. Entonces, si estaba tratando justo a un chico que era muy desordenado en la casa. Entonces la mamá todo el día y el papá y la mamá le repetían, hoy mira tú que eres desordenado, mira que eres desordenado, mira que eres desordenado, mira cómo está tu pieza desordenada, mira que eres desordenado. Entonces, ¿qué pasaba en la mente de este niño? El niño, en medida que los padres le repetían que es desordenado, que es desordenado, que es desordenado, el niño, ¿qué llega a creer? Que es desordenado. Entonces el niño tiene que actuar en coherencia con lo que cree que es. Es decir, si yo soy el desordenado, tengo que dejar desordenado. Y miren qué interesante. Si en algún momento este niño viene y llegó con unas ganas de ordenar su pieza porque la vio muy desordenada y justo antes de empezar a ordenar su pieza ocurre una crisis de identidad porque dice, a ver, espérame. Si yo ordeno la pieza, ya no voy a ser más el desordenado de la familia. Entonces mejor, y si la ordeno y dejo de ser el desordenado, entonces ¿quién soy yo? Porque ya cumple un rol dentro de la familia como el desordenado. No sé si me van entendiendo un poco. Nuestros padres, los padres son nuestro principal referente de identidad y nos van diciendo qué es lo que nosotros somos. Evidentemente cuando uno va creciendo, también van entrando otras realidades en nuestro contexto social. Cuando uno es chico y los papás le dicen a uno, hoy que eres lindo, ¿cierto? Todos los papás nos han dicho que somos los más lindos y uno nos creemos los más lindos, pero cuando tenemos 14, 15 años y le vamos a pedir que pololee o que tenga una relación de enamoramiento, pololeo le decimos en Chile, ¿cómo le dicen? Es de enamorados, a la niña y la niña nos dice no, entonces ahí ocurre otro proceso. Pero si mi mamá me decía que yo era el más lindo del mundo, es decir, ¿qué pasó? Es decir, parece que no soy tan lindo, ¿cierto? Y ahí se va generando nuestro proceso de identidad. Dentro de las edades hay distintos momentos cruciales. Evidentemente, cuando son los niños más pequeños, nuestros padres son el principal referente. Cuando los niños van creciendo en la época de adolescencia, los jóvenes, ya los principales referentes son sus pares. Y van adquiriendo personalidad en relación a sus pares. Y después cuando grandes, es decir, de alguna forma chistoso, por decirlo así, del proceso de identidad que principalmente los hombres, más que las mujeres, lo terminan generando alrededor de los 30 años su proceso de identidad y vuelven a mirar a los padres para terminar y definir quiénes son. Es decir, es un ciclo. Empezamos con los padres, después empiezan los pares, después empiezan figuras importantes, especialmente cuando se entra en la universidad, mentores, qué sé yo, y después vuelven nuevamente a los padres. Es un proceso largo que tiene que ver con todo un proceso social. Pero miren lo interesante. Mencionamos aquí un par de cosas.
desde la identidad. Nos identifica nuestro nombre, nuestro país, lo que hacemos, lo que creemos que somos. Son aspectos importantes de cómo nosotros nos vamos identificando. La identidad es una cosmovisión, es decir, es de dónde yo me paro a mirar el mundo. Ese es mi proceso de identidad, es decir, yo me paro desde aquí, desde un background, de mi historia personal, de mi historia familiar, desde lo que yo he elegido hacer. Y esa cosmovisión, desde donde yo me paro a mirar el mundo, genera mi proceso de identidad. Lo importante de la identidad es que no solamente determina la forma del pensamiento que tiene uno, sino también determina la conducta de uno. Y miren qué interesante. Tenemos aquí en los primeros capítulos de Daniel una historia interesantísima. Sabemos que el reino de Judá cae a manos de los babilónicos. Van los babilónicos, conquistan Judá, Jerusalén. Y Israel ya había caído, o sea, recordemos esa parte, ¿cierto? Israel, el país ya estaba dividido en dos reinos, el de Israel y el de Judá. Israel ya había caído y el de Judá era el que permanecía. Judá cae, Jerusalén, lo más emblemático, cae. Y los babilónicos tenían una conquista, un proceso de conquista bastante particular. Los babilónicos siempre tomaban de los pueblos conquistados las personas más inteligentes. Y a estos los tomaban, su proceso completo era tomarlos, reeducarlos en sus propias universidades, podríamos decir, y después los mandaban de vuelta del lugar donde los habían sacado para que gobernasen, pero con las reglas babilónicas, evidentemente. Había una reeducación, un lavado de cerebro probablemente. Con Judá no fue distinto. Tomaron a estos jóvenes. Y la Biblia y Daniel lleva el relato de 4 jóvenes principalmente. Y sabemos cómo se llamaban. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Daniel capítulo 1, encontramos que en el versículo 6 dice que estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de la tribu de Judá. Eran príncipes. Eran los que de alguna forma el gobierno de Judá estaba preparando con un propósito especial. No eran cualquier persona. Por lo mismo los babilónicos no se los llevaron cautivos. No se llevaban cautivo a cualquiera, sino evidentemente buscaban los más inteligentes, los más dotados para poder llevárselo. Y ahí estaban estos 4 jóvenes dentro de los Judá y dentro del gran grupo de cautivos que se fueron a Babilonia. Lo interesante es que lo primero que hace el gobierno de Babilonia, Nabucodonosor y su gobierno, es cambiarle el nombre. Identidad. Lo primero que hacen es cambiarle el nombre. En el versículo 7 encontramos a quien el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel, lo llamó, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Miren qué interesante. Evidentemente los babilónicos sabían mucho de psicología, no hay ninguna duda de esto. Y ellos sabían que el primer paso para poder borrar, resetear su identidad como judía era cambiarles el nombre. Y les cambian el nombre. La hermana Juárez hace mención que estos nombres eran a las deidades babilónicas. Es decir, ¿cuál era el trasfondo de cambiarle el nombre? No solamente cambiarle el nombre, sino también cambiarle su Dios. Sus nuevos nombres adoraban a las deidades babilónicas. Miren qué interesante. Lo segundo que hace el pueblo, el gobierno babilónica, es imponerle un nuevo idioma. Ya no podían hablar más su idioma natal, su hebreo, sino ahora tenían que hablar la lengua caldea. Idioma. Nombre, idioma. Evidentemente ya no estaban en su mismo país. Es decir, habían cambiado de país, habían cambiado de estatus. Nombre, país, idioma. Ya no tenían el mismo rol, es decir, ya no cumplían el mismo rol dentro de su sociedad. Había otro cambio. Hay algunos autores bíblicos que dicen que como estos 4 jóvenes estaban con el jefe de los eunucos, probablemente también ellos eran eunucos.
Y era una costumbre bastante común, porque estos sabios vivían junto con las concubinas y las reinas, y los gobiernos generalmente hacían eso también para que no tuvieran más descendencia. Entonces probablemente también eran eunucos, es decir, es género. Uno se identifica como hombre o se identifica como mujer, género. El gobierno de Babilonia, junto con el rey Nabucodonosor, trataron de borrar completamente la identidad de estos 4 jóvenes, cambiando todo lo que podían cambiar para que estos 4 jóvenes no fueran los mismos. Una reeducación completa desde cero. Fueron enviados probablemente a la mejor universidad de ese momento. El gobierno o el país de Babilonia era el país más desarrollado durante esta época. Estamos hablando alrededor del 600 antes de Cristo. Ese es más o menos el 536 hasta el 600. Esa es más o menos la cronología bíblica donde se sitúa esta historia. 536 más o menos fueron cautivos. Y estos 4 jóvenes, a pesar de ser jóvenes, la mayoría de los teólogos concuerda que no deben haber tenido más de 15 o 16 años. Probablemente tenían 12, porque dentro de la ritual hebreo, a partir de los 12 ya eran considerados hombres. Entonces, entre 12 y 14 y 15 años, tuvieron que tomar decisión en relación a quiénes eran ellos. Tuvieron que tomar una decisión en relación a su identidad. Dice el versículo 8 que Daniel, y evidentemente junto con sus amigos, propuso en su corazón, ¿qué dice ahí? No contaminarse con la comida del rey. Estos eran personas especiales. No eran cualquier cautivos. Eran cautivos que el gobierno de Babilonia tenía pensado envolverlos a Israel o a Judá en algún momento para que gobernasen con las reyes babilónicas. Entonces, por lo tanto, tenían que tener un trato especial. No tenían un trato de cautivo de cualquier persona, sino iban a comer de la comida del rey e iban a beber del vino del rey. Aquí hay un dato interesante que la hermana White comenta, que dice que esta comida que era ofrecida, que era la comida del rey, era ofrecida a los sacrificios también de los ídolos. Entonces, comer la comida del rey no solamente tenía que ver con un aspecto físico de salud, sino también tenía que ver con un aspecto espiritual en profundidad. Estos 4 jóvenes toman una decisión drástica y evidentemente una decisión al límite. Estar fuera de su país, estar sin un consejero, un adulto que les diga, oye, esto es lo que hay que hacer, con sus nombres cambiados, con su género, es muy probable que su género también mutilado, con otro idioma, con nueva gente. Y ellos le dicen, ok, ustedes van a comer de la mejor comida, pero estos jóvenes tuvieron que tomar una decisión. Y la decisión está ahí. Propusieron en su corazón no contaminarse. Miren qué interesante. A riesgo de muerte, Daniel habló con el jefe de los eunucos y le propuso un plan. Nosotros sabemos el plan, ¿cierto? Le propuso, oye, mira, danos 10 días. Nosotros vamos a comer distinto, vamos a hacer las cosas distintas que el resto de los demás. Y después de los 10 días tú evalúas y ves cómo resultó. ¿Qué hubiese pasado si no resulta? La muerte. ¿Qué son un par de cautivos más, un par de cautivos menos? Evidentemente para el gobierno de Babilonia no era absolutamente nada. Es decir, tomaron un riesgo de muerte. Sabemos lo que fue ocurriendo, que el rey habló con ellos y el versículo 19 dice que el rey habló con ellos y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así quedaron al servicio del rey. Es decir, fue exitoso el plan. Gracias a Dios, evidentemente. Fue exitoso. Pero aquí lo importante es parte del proceso de su identidad. Ellos tomaron una decisión acorde a su identidad. En mi trabajo con jóvenes, estamos constantemente trabajando con jóvenes allá en Chile, y estamos siempre haciendo actividades y haciendo cosas. A los jóvenes ustedes saben que les gustan hacer actividades deportivas, recreativas, sociales, etcétera, etcétera. Y siempre yo trato de reunirme con ellos después de la actividad y evaluarla,
cómo resultó, cómo no resultó. Y ustedes saben que a veces los jóvenes es difícil tenerlos controlados y se me arrancan con algunas acciones y algunas cosas. De repente música que no corresponde y a veces es difícil tenerlo ahí. Y en las evaluaciones posteriores, yo siempre trato de inculcarles una idea a los jóvenes que trabajan conmigo. En medida que nos parezcamos al mundo, algo está mal. Trato de no criticarlos, porque ustedes saben que los jóvenes son difíciles, pero en medida que hagamos las cosas iguales al mundo, seamos muy parecidos al mundo, algo estamos haciendo distinto. Algo no está funcionando bien. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hacemos actividades que son iguales a las de afuera, iguales a las del mundo. No hay diferencia. Estos jóvenes decidieron no contaminarse con la comida, pero la comida no es solo un tema. Nosotros también tenemos que decidir no contaminarnos con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que leemos. Si nosotros estamos viendo las mismas películas que el resto de nuestros amigos, si estamos escuchando la misma música que el resto de nuestros amigos, si estamos comiendo la misma comida que el resto de nuestros amigos, ¿qué diferencia hay con nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? En medida que nos parecemos al mundo, algo está funcionando mal. En medida que hacemos las mismas cosas del mundo, algo está funcionando mal. El no contaminarse con la comida del rey hoy en día es real. Y habla de nuestra identidad como cristianos, como adventistas. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? La misma pregunta que hice antes. ¿Quién eres tú? ¿Se han preguntado eso? ¿Quién soy yo? De lo que yo creo que soy, ¿actúo en concordancia con lo que soy? Si yo digo soy un cristiano, ok, soy un cristiano. Pero al primero que en un disco pare se me pasa, le piteo y oye, te pasaste, era mi turno. Es decir, lo que yo creo que soy está en concordancia con lo que yo hago. Miren qué interesante. La identidad tiene dos esferas. Es decir, nuestra identidad se manifiesta en dos esferas. Y vamos a leer un poquito aquí la Biblia. Sabemos lo que pasa después en la historia de Daniel. Nabucodonosor, sabemos el sueño, ¿cierto? Y hay una interpretación profética hermosa del sueño, pero no nos vamos a detener en la interpretación profética del sueño. Pero sabemos que Nabucodonosor tiene un sueño. Y se despierta Nabucodonosor. Y se despierta perturbado, dice la Biblia. Estaba como, algo importante significa este sueño. Pero no se acordaba del sueño. No se acordaba que había soñado. Se despertó, pero no sabía lo que era. Entonces manda a llamar a ¿quiénes? A sus consejeros, a sus sabios, astrólogos, etcétera, magos, dice la Biblia. Los manda a llamar y les dice, ¿saben qué? He tenido un sueño y necesito que me lo interpreten. Los magos y astrólogos acostumbrados a hacer este tipo de cosas dijeron, perfecto, Nabucodonosor, dinos el sueño. Y aquí viene la parte difícil. Nabucodonosor dice, es que no me acuerdo. Entonces, como rey, dice, yo quiero que no solamente me interpreten el sueño, sino yo también quiero que me digan qué soñé. Evidentemente podrían haber inventado cualquier cosa estos magos, pero sabían que si inventaban algo y no era lo que había soñado Nabucodonosor, muerte inmediata. Nabucodonosor probablemente se acordaba de algo, de alguna parte, pero no se acordaba del sueño. Y en esta ir y venir con los magos, me imagino entrando al palacio de Babilonia, ya agotó la paciencia de Nabucodonosor. Ninguno de todos los magos, y estos astrólogos, estos hombres sabios, eran de distintos países que Babilonia había conquistado. Es decir, probablemente en esa corte estaban los hombres más inteligentes del mundo. Los más capos del mundo estaban en esa corte real. Y ninguno de ellos pudo resolver el enigma del rey. Frente a esa situación, Daniel y sus amigos, que eran estudiantes, que es lo más probable porque ellos no fueron a la corte, porque todavía estaban preparándose, estaban estudiando para ser consejeros, les
cae la noticia. Viene el capitán Arioc, y le dice, ¿sabe qué? Daniel, capaz que tenían una relación con Daniel, el capitán del rey, dice, ¿sabe qué? Daniel, lo siento, pero yo voy a tener que matarte. El versículo 15 del capítulo 2 dice, dijo Arioc, capitán del rey, ¿por qué el rey publica este decreto tan severo? Y Arioc expresó el caso de Daniel. Entonces, Daniel entró y pidió al rey tiempo para mostrar la interpretación. Aquí hay algo interesante. Llega Arioc, probablemente amigo. El espíritu profecía habla de que Daniel tenía una personalidad que atraía, una personalidad que tú veías una consecuencia en la persona. Entonces, cada persona que se relacionaba con Daniel se sentía atraído hacia Daniel. Entonces, probablemente él lo quería, tenía un sentimiento de afecto con Daniel. Y por eso también se arriesga. Porque Daniel le dice, Arioc, amigo, habla con el rey tú y dile que me dé tiempo. Yo he tratado de ponerme en el caso de Arioc y decir, ¿por qué Arioc podría haber hecho eso? Es decir, estar loco, es decir, es mi vida. Es decir, el rey mandó a matarlo, mato y listo, se acabó. Pero Arioc se arriesga con Daniel porque conocía a Daniel. No me cabe ninguna duda que entre Arioc y Daniel había una relación. Arioc conocía cómo era Daniel, conocía el carácter de Daniel, conocía la identidad de Daniel, sabía lo que era. Y probablemente la historia anterior sobre los 10 días y no contaminarse con la comida del rey había sido difundida entre por lo menos los personajes la gente que trabajaba en la corte real. De esa forma, Arioc va donde Nabucodonosor y le pide tiempo. Dice, ¿sabes qué? Uno de los caldeos que trajimos de Judá dice que te puede interpretar el sueño y puede decirte qué es lo que soñaste. Nabucodonosor le dice a Arioc, ok, le vamos a dar 24 horas más. Es decir, le pusieron un tiempo límite. Si no me dicen en 24 horas, gracias a todos. Arioc le dice a Daniel, ok, tienes un día más. Y Daniel va donde sus amigos. Y les cuenta. Y le dice, ¿sabe qué? Tenemos que ponernos a orar para que Dios nos interprete este sueño que Nabucodonosor ha tenido. Yo trato de imaginarme, es decir, en una situación límite, era tu vida. Si no pasaba nada, morías al otro día. Si Dios no revelaba el sueño, morías al otro día. Entonces me imagino que pasaron esa noche en vela, orando. Daniel y sus 4 amigos, y sus 3 amigos, estos 4 amigos. En algún momento de la noche, después del cansancio y de estar orando, Daniel se queda dormido. Y cuando despierta, Dios le había revelado el sueño. Y miren qué interesante la reacción de Daniel. La encontramos aquí desde el versículo 19 del capítulo 2. Y dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y Daniel, ¿qué dice que hizo? Bendijo. Mi Biblia dice, alabó al Dios de los cielos. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, de que quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Miren qué interesante. Identidad. Dios revela a Daniel y lo primero que hace Daniel es agradecerle a Dios. La identidad tiene una esfera privada. Tu relación personal con el Señor. Si tú dices que eres un cristiano, tienes que tener una relación privada con el Señor. Personal, íntima, cercana. Esa es la primera relación, esa es tu primera identidad. Es decir, cómo tú eres es como también actúas cuando nadie te ve. Es
parte de cómo tú eres. Cuando tú, cómo actúas cuando nadie te ve. Daniel podría haber hecho cualquier cosa, pero ¿qué fue lo primero que hizo? Le agradeció a Dios, su identidad. ¿Quién es él? Es un hijo de Dios y agradeció a su padre. Identidad. ¿Qué fue lo segundo que pasa ahora? Daniel se acerca a Arioc y le dice, el versículo 24, de esto Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Ahora, aquí viene algo interesante, y aquí vemos dos tipos de identidades, claramente, una la de Arioc y la otra de Daniel. El versículo 25 dice, entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo, ¿qué le dice? Con fuerza, léamelo, hermano. Ya, muy bien. ¿Qué está haciendo Arioc? Tratemos de leer entre líneas. Ya, sí, muy bien, confianza. Pero ¿qué dice él? ¿Qué dice Arioc? Sí, revela la identidad de Daniel, muy bien. Pero ¿qué dice Arioc? ¿Quién? He hallado. Miren qué interesante, mi Biblia dice así. Dice, encontré un hombre entre los deportados de Judá. He hallado. A mí me gusta mucho el fútbol y en el fútbol existen los representantes, ¿cierto? Han escuchado en los deportes en general, el representante del deportista. Y el que descubre al deportista recibe royalty de por vida. Es decir, en todas las ventas del deportista, cuando el deportista pasa de un equipo a otro, el que descubrió a ese jugador, el primer manager, recibe royalty. ¿Por qué? Porque él lo encontró, él lo descubrió. Miren lo que hace Arioc. He hallado, yo lo encontré. Miren qué interesante. Evidentemente Arioc no era un hombre cristiano, no sabemos el background de Arioc. Pero Arioc vio una oportunidad, evidentemente se la jugó por Daniel. Creyó en Daniel. Pero ¿quién buscó a Arioc? ¿Arioc buscó a Daniel o Daniel buscó a Arioc? Daniel lo buscó. Daniel le dijo, te propongo algo. Él lo aceptó. Él corrió un riesgo, sí. Pero él lo aceptó. Quien inició todo fue Daniel. ¿Qué es lo que quiso hacer Arioc? Llenarse un poco de gloria, evidentemente. Identidad. Su identidad giraba en relación a él mismo. Y así tenemos mucha gente. Y en medida que nosotros vamos caminando por la vida, encontramos muchas veces gente así, que se glorían a ellos mismos y dicen, yo hice esto, yo tengo esta casa, es mía, yo la construí con mi plata, este es mi auto, esto es mío, Arioc, yo encontré a este joven de los caldeos. ¿Qué esperaba Arioc? Y probablemente lo tuvo. Algún recompensa del rey. Y probablemente la tuvo. Dentro de este mismo escenario, Daniel entra ahora al palacio real. Daniel tenía evidentemente una opción magnífica. Recién llegado como cautivo. Los estudios dicen que probablemente no debe haber pasado más de 2 años desde el momento en que llegó hasta que ocurre este sueño. Todavía estaba estudiando. Si pasaron 2 años y tenía que 14, 15, de haber tenido máximo 17 años. Y estaba de pie, parado frente al rey más importante de ese momento en la historia. Y tenía una oportunidad magnífica. Solo con 17 años podría haber asegurado su vida, incluso también a los de sus 3 amigos. Y haberle dicho, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Yo soy más inteligente que todo esto otro. Entonces, ¿sabes qué? Si yo fuera tú, capaz que los mato también. Y me dejo vivo a mí nomás y a mis amigos. Porque yo tengo el sueño. Yo. La misma actitud de Dios podría haber tomado. Yo tengo el sueño. Así que mira, si quieres que te interprete el sueño, yo quiero una casita en la orilla del río Éufrates, que me gusta mucho esa parte del río Éufrates. Y quiero que tenga una casita de unos 2 pisos,
algún par de sirvientes, para mí y para mis amigos también, y quiero que me dé una pensión de por vida. Con todas esas cosas aseguradas, yo podría entrar a contarte el sueño, porque yo tengo el sueño. Y la interpretación, evidentemente. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que hace Daniel? En el versículo 26 del capítulo 2 encontramos: el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. La identidad no solamente tiene una esfera privada, sino también tiene una esfera pública. Tú no puedes ser solamente cristiano en una esfera privada, sino también tienes que ser cristiano en la esfera pública. Daniel podría haber tomado todos los honores, haber asegurado en ese momento su vida hasta su muerte, haber hecho un buen negocio con Nabucodonosor y haber asegurado, no tengo de más preocuparme el resto de mi vida, con apenas 17, 18 años. Pero Daniel dio la honra a Dios. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. La identidad no solamente tiene una esfera privada, sino también tiene una esfera pública. Y ahí se conforma realmente lo que somos. Desde lo privado a lo público. Y esas dos cosas determinan lo que yo termino haciendo, lo que yo hago, mi conducta. La historia de Daniel nosotros sabemos que continúa. La hermana Huay habla en algunos capítulos de profetas y reyes sobre esta historia, en el capítulo 39, 40, 41. Pero miren lo que dice de estos jóvenes en el momento que fueron cautivos. En el capítulo 39 la hermana White dice: entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios dado a las naciones paganas, las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. Miren, habrían de ser sus representantes. No debían, en caso alguno, transgredir con los idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían en el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. La honra a Dios en la prosperidad y en la adversidad, y Dios los honró a ellos. Dios había elegido jóvenes. Dios tenía jóvenes. Pero miren qué interesante, aquí hay otro aspecto. Que a veces uno pasa de lado. Cuando nosotros empezamos a hablar en relación a la identidad y hablamos que los padres son los principales focos de identidad en nuestros hijos, especialmente en la edad pequeña. Miren lo que dice la hermana Juan en relación a esto. Dice: los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían ser atrofiadas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilonia. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra de Dios y las obras de Dios. Identidad. Identidad. Daniel y sus amigos sabían quiénes eran. No tenían duda de quiénes eran. Y por eso tomaron las decisiones que tomaron. Por eso tuvieron la valentía de incluso tomar el camino de muerte si era necesario.
Cuando nosotros más adelante en el relato bíblico de Daniel nos encontramos con la historia de estos 3 jóvenes que entran al foso de los leones, al foso de fuego. Los estudiosos bíblicos, los teólogos dicen que es muy probable que Nabucodonosor, conociendo a Daniel, ya lo conocía, y lo conocía muy bien, le dijo a Daniel, ¿sabe qué? Anda a mirar ahí, mira, al final del reino parece que está sucediendo algo, anda a ver qué está pasando. Lo más probable es que sacaron a Daniel, porque sabía que Daniel no se iba a arrodillar frente a la estatua. Lo que no sabía Nabucodonosor, que Daniel tenía 3 amigos más del mismo carácter de Daniel. Identidad. Daniel y sus amigos sabían perfectamente quiénes eran. Cristianos, hijos de Dios. Y el paso de tu identidad, es decir, la forma en que uno marca la identidad, se determina en las elecciones que uno hace. La identidad, la máxima expresión de la identidad de Daniel y sus amigos está ahí reflejada. Cuando deciden no contaminarse con la comida del rey. Nosotros vivimos en un mundo contaminado. No podemos negar esa realidad. No podemos negar que nuestros hijos van a crecer y van a tener que llegar a tomar decisiones. Así de la misma forma que en algún momento también nosotros tenemos que hacerlo. Pero nuestra identidad no solamente se tiene que reflejar en la esfera privada, sino también tiene que ser reflejada en la esfera pública. Muchas veces nosotros vivimos en trabajo, con amigos, y no tienen ni idea quiénes somos. No tienen idea que somos adventistas, no tienen idea que somos cristianos. Con suerte algunos saben que el sábado de mañana no se puede juntar con nosotros porque está bloqueado. Nuestra identidad tiene que reflejarse también en las esferas públicas. No podemos tener una fe privada, solamente privada. No podemos tener una fe solamente privada. La oportunidad de estos 4 jóvenes de poder predicar se vio reflejado a partir de decisiones que fueron tomando. La hermana Juárez, en relación a esto mismo, dice que el carácter noble no es el resultado de una casualidad. Nuestra identidad no es casual. Lo que nosotros somos no es casual. Tenemos que ponerle ganas para forjar nuestra identidad. No se debe a favores o a dones especiales de la providencia. Es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. Nosotros somos formadores de nuestra propia identidad. Nosotros somos los que tenemos que decidir quiénes somos. Pero miren, esto no es solamente una parte de decidir, sino también esta parte de decidir tiene que verse reflejada en el continuo completo hasta lo que nosotros hacemos. No basta con decir yo soy cristiano y de entregar mis diezmos. No basta con eso. Yo no solamente tengo que decir soy cristiano y entregar mis diezmos, sino también tengo que actuar como un cristiano. Hoy en día, en el momento en que nosotros estamos tan mezclados en una realidad, en que muchas veces ya no identifican quiénes somos realmente, en donde es mucho más importante el qué es lo que hace a lo que es lo que realmente eres. Debemos marcar una diferencia. Hace muchos años a los adventistas nos conocían como la iglesia del librito, porque andábamos con nuestra Biblia siempre debajo del brazo. Ahora usamos el celular, que no es malo tampoco, pero hemos perdido parte de nuestra identidad. ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué es lo que hacemos distintivo? Nuestro compromiso tiene que ser en no contaminarse con la comida del rey. Pero esa comida del rey tiene que ver con muchas cosas. Nuestro compromiso tiene que ser con no contaminarse con la comida del rey, y eso significa no comer lo mismo que el resto de la gente. Nuestro compromiso tiene que ser con no leer lo mismo del rey, y eso significa no leer lo mismo que el resto del mundo. Y a veces en nuestra iglesia nos vemos, es decir, hace un tiempo atrás me acuerdo el boom de Harry Potter, y todo el mundo leía Harry Potter, y nuestros hijos de la iglesia
también sabían de Harry Potter y también leían de Harry Potter. ¿Cuál es la diferencia entonces? Vemos las mismas películas. Es decir, a mí me toca lidiar con jóvenes y todos han visto Avengers y vemos Avengers y nos juntamos y fuimos al cine. Si estamos viendo lo mismo, estamos leyendo lo mismo, estamos viendo lo mismo y cuando... Yo soy a veces un poco a la antigua y capaz que en Chile todavía se permite eso. Y yo veo a los jóvenes, a ver, dame tu audífono, le digo, a ver qué estás escuchando. A ver, ven, a ver qué estás escuchando. Y me pongo el audífono. Y escuchamos lo mismo del mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Dónde está nuestra identidad? Como iglesia, tenemos que hacer cambios. Tenemos que identificarnos. Tienen que vernos distintos. Si nuestra identidad está ligada a Cristo como cristiano, tiene que haber algo distinto. En medida que nos parezcamos al mundo es que algo estamos haciendo mal. En medida que hagamos las mismas cosas del mundo, algo estamos haciendo mal. En medida que veamos las mismas películas del mundo, algo estamos haciendo mal. En medida que escuchemos la misma música del mundo, algo estamos haciendo mal. En medida que comamos la misma comida del mundo, algo estamos haciendo mal. En medida que leamos lo mismo que está leyendo el mundo, algo estamos haciendo mal. Identidad. Para terminar, hay un texto de la hermana Huay en relación a lo que habla, que dice así: dice que haciendo una descripción de Daniel, dice: he aquí al cautivo judío y sereno y dueño de sí mismo, en presencia del monarca del más poderoso imperio del mundo, en sus propias palabras, rehúsa aceptar los honores para sí y ensalce a Dios como la fuente de toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey: ¿podrías tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Contestó: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Va a llegar un momento en que todos, de alguna u otra forma, en algún otro momento, tenga que dar cuenta del Dios de los cielos. Y tengamos que pararnos frente a nuestros compañeros, frente a nuestros compañeros de trabajo, frente a nuestros amigos, frente a nuestros compañeros de universidad y decirle: pero hay un Dios en los cielos, para que refleje nuestra identidad de que somos realmente cristianos. Es mi deseo y mi oración de que cuando llegue el momento podamos dar testimonio de Él, de que somos un pueblo distinto, un pueblo distintivo y que estamos esperando el segundo regreso de nuestro Señor. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En primer lugar, te damos gracias porque tú permitiste el reunirnos aquí como amigos, como familia, como hermanos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos para que podamos tomar las decisiones correctas y que podamos formar nuestra identidad ligada a ti. Sabemos que no hay otro camino. Sabemos que tú eres el único dador de la vida y sabemos que en ti solamente hay salvación. Ayúdanos a dar testimonio de ti, no solamente en la parte, en nuestra vida privada, sino también en nuestra vida pública. Que la gente conozca que nosotros somos hijos tuyos, que podamos reflejar tu carácter, que podamos mostrarte a ti a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros somos. Acéptanos, Señor, a pesar de que somos seres pecadores, sabemos que solamente a través de tu infinita gracia y a través de tu sangre podemos entrar al trono celestial. Bendícenos, Señor, en este día. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Amén.